El llamado al ministerio. Dice así en 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y sigue, ustedes saben, con la lista de los requisitos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, etc. El plan que vamos a seguir para tocar este tema del llamado es, primero, pienso que es muy valioso ver como una especie de teología bíblica de lo que la Biblia nos habla de lo que es el llamado. Cuando hablamos de llamado, no estamos imaginando una llamada de teléfono, ¿verdad? Un llamado en la Biblia es algo más solemne que eso, más sagrado. Es más parecido a cuando un policía te toca el timbre en tu casa y te trae una citación para acercarte al juzgado. Eso es un llamado en la Biblia. No un llamado de teléfono y decir, bueno, mejor no atienda. No es así. Entonces, vamos a ver un poco lo que la Biblia nos habla de cómo Dios llama a los creyentes en general, algunos en particular, algunas tareas en especial. Pero básicamente después vamos a tratar de entender qué es el llamado al pastorado, al ministerio. Y una vez que pensemos un poco en qué consiste el llamado y cuál es el objeto de ese llamado. Es un deseo intenso ese llamado al ministerio. Acá habla, el que anhela obispado, buena obra desea. Y usa dos palabras para anhelar y desear. El llamado al ministerio es un deseo irresistible que Dios pone en nuestro corazón. Lo vamos a explicar. Y vamos a tratar de explorar un deseo por qué. ¿Cuál es el objeto de ese deseo? Vamos a tratar de ver las Escrituras y, por supuesto, relacionar con nuestras experiencias. Y luego pasaremos a ver cómo podemos saber si ese llamado, porque cuando hablamos de un deseo, estamos hablando de algo subjetivo. Los deseos son subjetivos. Todos tenemos deseos. Y de hecho nuestros deseos a veces no son muy constantes, no perseveran, a veces van cambiando. Entonces necesitamos, una vez que entendemos en qué consiste el llamado al pastorado, pensar o revisar, en este caso, porque los que están acá son pastores, cómo podemos saber realmente que hemos sido llamados al ministerio. Y no es que terminamos siendo pastores porque no había nadie más que lo podía hacer. Y dijimos, bueno, está bien, ya lo vamos, está bien. O porque murió el pastor que estaba y me quedé yo y digo, bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Si el Señor necesita, acá estoy, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros estar convencidos que estamos donde estamos porque Dios nos llamó ahí. Y eso nos da esa perseverancia, esa fortaleza que necesitamos cuando las cosas no son lo que esperábamos, ¿verdad? Y finalmente, me parece a mí que es muy valioso también ver cómo podemos reconocer el llamado en otros. Porque me imagino que usted como yo sueña, desea que Dios le use para una nueva generación de pastores. Quisiera yo todo el tiempo en mi ministerio soñado con eso, con poder identificar alrededor mío personas que algún día van a ser pastores y entrenarles, mentorearles, ¿verdad? Y pienso que sería muy lindo también hablar de eso un poco, cómo reconocer el llamado de Dios en otra persona. ¿Está bien? Ese es un poco el plan. Voy a aprovechar que tengo 2 horas, en un sermón 2 horas no, imposible. Vamos a ver, en todo caso en algún momento hacemos un break para calentar agua o lo que sea, y seguimos, no sé si les parece bien, pero tengo material para 2 horas. ¿Sí? Y después me dicen que hay un tiempo de preguntas y respuestas. De manera que en vez de interrumpirme, yo les pido si pueden, en algún momento surge una pregunta, anótenla, probablemente se conteste unos minutos después, pero anótenla y en un momento de preguntas y respuestas lo exploramos. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces veamos en primer lugar un poco el llamado en la Biblia. En la Biblia habla de distintos tipos de llamados. Todos los que somos salvos hemos sido llamados a la salvación. Fíjense en 1 Corintios, por ejemplo. 1 Corintios, capítulo 1. Lo voy a dejar acá. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 1 al 9. Noten aquí, es muy interesante este pasaje. Aquí vemos 3 llamados en el mismo párrafo. 1 Corintios 1, del 1 al 9. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Pasamos al versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El versículo 9 nos habla del llamado a la salvación. Hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, la salvación. Maravilloso, gracias a Dios por esa obra del Espíritu Santo, que aplica esa salvación que Dios planeó desde antes de fundar el mundo, que el Hijo ejecutó en la cruz, y el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, aplica en nuestra vida llamándonos a la salvación. También acá habla de un llamado a la santidad, verso 2. También eso es para todos los creyentes. Sin embargo, en el versículo 1, Pablo habla de algo más específico. Él fue llamado específicamente a ser apóstol de Jesucristo. Eso tiene un valor muy importante, como tiene el llamado al pastorado. Pablo no se pudo autonombrar apóstol. Necesitó ser llamado para ser apóstol. Dios lo llamó a ser apóstol. En el Antiguo Testamento vemos todo el tiempo hombres de Dios llamados a servir a Dios, invitados por Dios. Es más que invitado, más sagrado, más fuerte. Pero al decir invitado estamos diciendo que no se autonombraron. Al contrario, en el Antiguo Testamento se censura a falsos maestros, falsos profetas, que nadie los llamó. O sea, Dios no los llamó. Se metieron solos donde nadie los llamó. Por ejemplo, en Isaías 6:8, ahí vemos el llamado a Isaías. ¿A quién enviará? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice. Y Isaías entiende perfectamente, dice, heme aquí, envíame a mí. Jeremías capítulo 1, el llamado de Jeremías, verso 4 al 10, dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y por eso lo comienza el libro de Jeremías explicando esto, mostrando a Jeremías que él ha sido llamado. Lo mismo que hace Isaías, y lo mismo hace Ezequiel. Capítulo 2, verso 1, dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y ahí está el llamado del profeta Ezequiel. Pablo todo el tiempo menciona en el Nuevo Testamento que él ha sido llamado por Dios. 2 Corintios 4:1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Este ministerio que yo tengo, está hablando del nuevo pacto, el ministerio del nuevo pacto. Lo tengo porque lo he recibido de parte de Dios. Muchas designaciones del Nuevo Testamento de nosotros como siervos de Dios implican un llamado. Por ejemplo, se dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Dios. Para ser embajador de Dios se te tiene que asignar, se te tiene que encargar ese rol. Lo mismo pasa cuando dice que somos administradores, 1 Corintios 4:1. Pero téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios. Un administrador es alguien que justamente toma a cargo los bienes de otro para administrarlos. Pero tiene que ser llamado por ese otro para cumplir ese rol. No se puede autoponer como administrador. Dice en Tito capítulo 1, verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Los pastores somos administradores de las cosas de Dios, de los misterios de Dios, principalmente el Evangelio, de la verdad de Dios. Se habla de que somos instrumentos también en las manos de Dios nosotros. Un instrumento escogido me es este, dice en Hechos 9:15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. 2 Timoteo 2:21 habla de que nosotros somos instrumentos. En una casa hay instrumentos para honra, instrumentos para deshonra, etc. Somos instrumentos. Dios decide cómo nos quiere usar. Dice que Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios instituye, Dios llama, Dios nos coloca. Hechos 20:28, cuando Pablo le habla a los ancianos de Éfeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor nos ha puesto. Muy importante para mí repasar esto y pensar. Yo no estoy donde estoy porque yo un día quise meterme ahí porque estaba fascinado, porque, no sé, me encantaba la idea de estar adelante. No.
para nada. Dios me llamó. Y es muy importante que tengamos esa convicción. Jesucristo llamó a sus discípulos también, a sus apóstoles. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y en Romanos capítulo 10 todos conocemos: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice Romanos 10 del 14 al 15. Es clarísimo que existe algo que nosotros decimos que es un llamado al ministerio. Y hay, digamos, la otra cara de la moneda, hay denuncias a personas que están en el ministerio y nadie les pidió que estuvieran. Jeremías 23:32, muy fuerte. 23:32 de Jeremías. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Tremendo. Y Jesús habla de eso en Mateo 7. Cuando dice que en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. En tu nombre, como yo estoy acá para representar al Señor, diciendo: yo no los conozco a ustedes. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay personas que están en el ministerio, pero no están porque Dios les llamó. Son intrusos, de alguna manera. Podríamos, en forma de una declaración, como de un principio universal teológico, que es cierto todo el tiempo, podríamos decir entonces que la Biblia afirma que para servir al Señor como pastores en su iglesia, debemos estar seguros de haber sido llamados por Él al ministerio. Necesitamos estar seguros de que Dios nos ha llamado. Me parece para mí que es evidente que esto es un asunto muy importante, demasiado importante. Y como nos decía aquí, entre lo que un día pensamos que iba a ser y lo que de verdad es el ministerio, hay una brecha. Hay una gran brecha. Y no es lo que pensábamos, ¿no? La mayoría de nosotros. Pero es sí lo que la Biblia nos avisaba que iba a ser. No es algo tan fácil. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice Pablo a Timoteo. Es algo duro el ministerio. Y por eso ahí reside también la importancia de saber que no estamos corriendo en vano, que estamos donde estamos porque Dios nos ha llamado para estar ahí. Y eso nos va a sostener, sea que tengamos éxito, entre comillas, desde nuestro punto de vista, o también que estemos fracasando de nuevo desde la evaluación de otros seres humanos. Estamos haciendo lo que Dios nos pidió. Y eso lo necesitamos, esa convicción. Spurgeon dice, a propósito, una de las cosas más bonitas escritas sobre el tema del llamado al ministerio está en el libro de Spurgeon, Discurso a mis estudiantes. Creo que es el capítulo 1 y 2 probablemente. Pero es algo precioso. No sé cuántas veces lo he leído, pero les animo a leerlo, releerlo, marcarlo. Maravilloso, ¿verdad? ¿Ha leído eso? Todos, quizás. Ya que mencioné esto, yo una de las cosas contemporáneas más bonitas que he leído sobre el tema del llamado al ministerio es el libro que se llama Soy llamado, con signo de pregunta, por Dave Harvey, un librito chiquitito. ¿Conocen? Soy llamado, hermoso. Y de Spurgeon, Discurso a mis estudiantes, que es algo más antiguo. Spurgeon dice: es lamentablemente evidente por los ministerios estériles y las iglesias decadentes que nos rodean, que cientos de hombres han errado su camino e ido a parar a un púlpito. El que un hombre yerre su llamamiento es una terrible calamidad, tanto para sí mismo como para la iglesia sobre la que él se impone. Su error conlleva una aflicción del tipo más lastimoso. Tremendo. Más vale que estemos seguros de que estamos donde estamos porque Dios nos llama. Y no porque no había otro, sino porque el Señor nos llama al ministerio. Nuestras esposas necesitan esa certeza. Por supuesto, también.
porque ellas, y lo sabemos todos muy bien, sufren junto con nosotros, a veces hasta más que nosotros. Pero si nuestras esposas preciosas que aman al Señor nos ven a nosotros, estamos seguros que hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, ahí van a estar y van a seguir. En la mayoría de los casos, ¿no? Hay situaciones particulares a veces que requieren que uno, aún siendo llamado al ministerio, como el profeta Amós, tuvo un principio y un fin, eso no fue hasta el día que se murió. A veces es necesario dar un paso al costado, retirarse por un momento y arreglar asuntos que se están cayendo a pedazos. ¿Sí? El que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, dice allá, es peor que el incrédulo. Bueno, eso puede ser para preguntas y respuestas. Eso puede ser. No está en mis notas eso, pero creo que sí, en algunos casos mejor. Si tu familia no está bien, si tu esposa está a punto de tirar la toalla, hermano, si uno no cuida bien a su familia, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Dice lo mismo, ¿no? Lo dejamos para después. Es muy importante. El ministerio tiene muchas dificultades, muchas tentaciones, que nos sostenga la convicción de que estamos porque Dios quiere que estemos, y no que es un capricho nuestro. El pastor Criswell dice lo siguiente: la primera y principal de todas las fuerzas internas del pastor es la convicción profunda como la vida misma de que Dios le ha llamado al ministerio. Si su persuasión es inamovible, todos los demás elementos de la vida pastoral se pondrán en su sitio en un hermoso orden. Es un asunto de vital importancia, estar seguros de que Dios nos ha llamado. El pastor Wesley dice: la obra ministerial es demasiado difícil y exigente para que un hombre se introduzca en ella sin un sentido de que es el llamado divino el que lo está convocando. Los hombres inician y luego dejan el ministerio normalmente porque carecen del sentido de urgencia divina. Nada menos que un llamado definido de Dios podría dar al hombre éxito en su ministerio. Y un par de citas más. El doctor Erwin Lutzer, que fue pastor en la iglesia de Moody, dice: no sé cómo podría sobrevivir en el ministerio alguien si sintiera únicamente que fue su elección propia meterse allí. Algunos ministros escasamente tienen 2 buenos días seguidos. Otros son sostenidos por el conocimiento de que Dios los ha puesto donde están. Los ministros que carecen de tal convicción a menudo se ven faltos de valor y llevan su carta de renuncia en el bolsillo de su chaqueta. Ante la más mínima señal de dificultad, desaparecen. Tiran la toalla. Y de nuevo Spurgeon: un pastor sin llamamiento es comparable a quien profesa ser cristiano sin haberse convertido. En ambos casos no se trata más que de una condición meramente nominal. Entonces vamos a tratar de entender qué es el llamado al pastorado, no a la santificación, no a la salvación, al pastorado. ¿Qué es el llamado y cómo podemos reconocer si nosotros tenemos ese llamado y después en otros? ¿Sí? Entonces, ¿qué es el llamado al pastorado? Cuando hablamos de llamado al pastorado, estamos pensando tanto en tomar el pastorado de una iglesia como a comenzar una iglesia, plantar una iglesia. Creemos que es lo mismo. ¿Sí? Eso es ser pastor, de alguna manera. Bueno, el llamado al pastorado, otra vez, el texto clave es aquí, lo que hemos leído, 1 Timoteo capítulo 3. Y ahí habla de un deseo intenso. Es un deseo intenso. Tan intenso que si realmente nos ponemos a pensar cómo Dios nos llamó a nosotros, es casi un sentido de obligación que Dios ha puesto sobre nosotros. Así fue en mi caso. No se me ocurrió hacer otra cosa. A mí se me cruzó por la cabeza. Es como que, bueno, lo tengo que hacer. Ay de mí, dice Pablo, si no predicar el Evangelio. Casi esa misma sensación. ¿Cómo voy a hacer otra cosa? Es un peso enorme por las cosas de Dios, por el ministerio de Dios. Eso es lo que es. Un deseo irresistible, fuerte, tan fuerte que parece irresistible en nuestro corazón. Un peso, decimos nosotros,
y esa es la expresión que usa en la Biblia. Dios pone un peso en nuestro corazón, un sentido del deber por realizar el ministerio. Me gusta pensar en esa frase, un peso por realizar el ministerio, porque es como una mezcla ese deseo. Es una mezcla por un peso por las personas que se pierden, pero no es únicamente por eso. Por la iglesia del Señor, la cual Él compró por su propia sangre, por la gloria de Dios, por la verdad del Evangelio. Es un peso que combina de alguna manera todas estas cosas por el que el reino de Dios avance. Queremos realizar el ministerio, ser parte de esto tan glorioso que Dios ha establecido. Y que nos, por supuesto, primero esto va creciendo, ¿no? Primero viene ese llamado a la salvación, que es también, de alguna forma, es como que nos vuela la cabeza pensar que Dios haya venido a morir por nosotros y no puede ser. Y entonces, como dice allá en 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Todo comienza, por supuesto, con nuestra salvación, pero ahí ya, si Dios ha escogido desde antes de fundar el mundo, que seamos sus ministros, ya desde ahí hay una semilla en nuestro corazón, una cosa que todavía no sabemos bien, se va a tener que ir desarrollando, porque somos ignorantes de las palabras, no tenemos madurez espiritual, pero sin duda, ya desde el momento de la salvación uno tiene un celo por las cosas de Dios, por el Evangelio, esa gratitud, esa sorpresa, que va a ir tomando forma, por supuesto, en la forma de un deseo intenso. Dice acá, si alguno anhela obispado. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. La palabra anhela ahí es el verbo oregomai en griego, que tiene que ver con ejercer mucho esfuerzo o energía por algo. Es un deseo muy, muy intenso que hace que uno se esfuerce por tener eso que desea. Alguien ha dicho que es, para tratar de expresar el matiz que tiene este verbo oregomai. Imagínate que estuvieras en un balcón de un departamento y tu vecino del balcón de arriba, no sé, se está peleando con su esposa y agarra todos los ahorros y los tira por el balcón. Y vos estás ahí tomando mate y ves los billetes que van volando y vos decís ¡guau! Y por supuesto, no te vas a tirar del balcón, pero estás, no sé, está tu esposa sosteniéndote el tobillo ahí y estás tratando de agarrar algo de eso. Eso es oregomai. Es un deseo tan intenso que estás dispuesto a esforzarte a lo máximo para conseguirlo. Dice el libro de referencia al Vine, el diccionario de palabras del Nuevo Testamento, dice el esfuerzo mental de extenderse hacia algo o anhelar este algo, destacándose, dice Vine, el objeto deseado. A diferencia de otras palabras, para deseo la que sigue es la palabra epitumeo, que es también un deseo intenso. Dice, que anhela obispado buena obra, desea. Desear también es un deseo intenso. Pero la diferencia entre oregomai y epitumeo es que oregomai, el énfasis es en el objeto que deseas. Por eso me gusta la idea de billetes, ¿no? Y ahí está, eso le va a llamar la atención, obvio. En el cambio, en el epitumeo, no es tanto en el objeto que deseas, sino es algo interno de uno. Se combinan ambas cosas. Tiene que ver con aspirar a algo, luchar por eso, esforzarnos. Muchas veces esta palabra oregomai tiene una connotación negativa. No se nos dice en la Biblia el contexto. El contexto nos indica si es bueno o es malo. Por lo general, cuando es malo se traduce codiciar. Es algo pecaminoso, una codicia. Por eso también el dinero tremendo. Cuando el deseo es el dinero, eso es codicia y es malo. Pero si es el obispado, dice acá, si alguno anhela obispado, por eso agrega buena obra desea, para darnos a entender, no es algo malo. Si vos codiciás ser un pastor, eso es algo bueno, no es malo. Pero es tan fuerte la palabra que en general es algo malo, por eso se agrega buena obra desea. ¿Sí? Buena obra desea. Y ahí está la palabra epitumeo. Y dice Vine, desear ardientemente, por epitumeo, desea.
destaca el impulso interior más que el objeto deseado. De manera que Pablo junta dos palabras para un deseo intenso, la externa, digamos así, y la interna, para decir, bueno, esto es, así comienza el pastorado, con un deseo fuerte. Pero es necesario, y alguien después tiene que chequear eso. Y está la lista para chequear si uno es o no llamado al ministerio, que vamos a ver en un momento. ¿Sí? Ambos verbos juntos resaltan eso, que es eso lo que es un llamado, el decir irresistible. ¿Se acuerdan de Jeremías? Cuando dice que en un momento dijo, bueno, va, esto me está trayendo más problemas de lo que yo imaginé, ser un profeta de Dios. Hasta se me está prohibiendo casarme, cosa que en aquella época un varón que no se casaba era una locura. Dice, la palabra de Jehová, dice Jeremías 20, verso 8 al 11. La palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciemos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y siguió, todos sabemos, y siguió. Dice el obispo Wright, J.C. Wright, obispo de Liverpool, me sentía acorralado. Está explicando cómo supo que Dios le había llamado al ministerio. Me sentía acorralado para hacerlo y no vi ningún otro curso de vida abierto para mí. Y así ha sido siempre. Y se dedicó al ministerio. Martin Lloyd-Jones, ustedes saben, Martin Lloyd-Jones era doctor en medicina, trabajaba como doctor, como médico. Sin embargo, dejó todo por el ministerio. Y dice Martin Lloyd-Jones, fue la mano de Dios la que me agarró, me sacó y me separó para este trabajo. Y se dedicó al ministerio. Spurgeon le decía a sus alumnos, no entren en el ministerio si pueden evitarlo. Si encontrás algo que te guste más, anda, hacelo. No te metas en el ministerio. Porque si realmente Dios te llamó, no vas a querer hacer otra cosa que ser pastor, con todo lo que eso conlleva. ¿Verdad? Dice Spurgeon a sus estudiantes, la primera señal del llamamiento divino es un deseo intenso y absorbente de trabajar en la obra. Para que haya un verdadero llamamiento al ministerio, debemos experimentar un anhelo irresistible y abrumador y una sed insoportable de contarles a otros lo que Dios ha hecho con nuestras propias almas. Hermoso. Y Spurgeon agrega, hablando de esto de nuevo, capítulo 1 del discurso a mis estudiantes, de la importancia que ese deseo no sea solo algo que sucedió en el pasado, como recién nos hablaba aquí, sino que persiste, a pesar de todo. Y dice Spurgeon, debe seguir acompañándonos cuando las ofertas tentadoras de riquezas y comodidad entren en conflicto con el mismo, y permanecer como una resolución sosegada y lúcida después de haber estimado todo por lo que vale y calculado el costo con meticulosidad. Esa es la diferencia también, como se nos acaba de decir, del llamado. Cuando comenzó éramos ignorantes de muchas cosas, ahora ya sabemos más y ahora podemos considerar más, con más conocimiento de qué se trata ser pastor. Y debería, si es un llamado de Dios, debería persistir, aún sabiendo todo lo que esto implica. Aún sabiendo que de pronto si te hubieras dedicado a otra cosa ganarías más dinero, tendrías más vacaciones, descansarías mejor, lo que sea. ¿Verdad? Me encanta cuando Spurgeon le decía a sus estudiantes, si Dios te llamó al pastorado, no te rebajes a ser rey. ¿Se acuerdan? Hermosa, bueno, Spurgeon, un maestro, diciendo cosas de una manera hermosa. Si Dios te llamó al pastorado, no te rebajes a ser rey, o intendente, o concejal, o lo que sea que se te ocurra. No te rebajes a ser un empresario, o lo que sea. Seguís siendo pastor. Para un segundo acá.
¿Algún comentario? ¿Perdón? Digo, porque vamos a pasar ahora a otro asunto. ¿Quieren decir algo? ¿Es un taller? ¿Quieren calentar agua? ¿Quieren tomar más? Sí. Sería bueno tal vez aclarar un poquito más ahí para aquellos pastores que son biocupacionales. Buenísimo. Sí. Esto pareciera muy tajante, o lo uno o lo otro, pero sí. Hay algunos que podemos estar a tiempo completo, pero porque no. Gracias. No sé cómo. Bueno, yo casi toda mi vida he estado bivocacional y uno sufre un montón. Bueno, estás trabajando secularmente y la verdad que estás haciéndolo y lo tenés que hacer porque tienes que ser un ejemplo de masculinidad, de esposo, de padre, etc. Pero si pudieras evitarlo, lo harías. Pero no, yo no me siento culpable, porque si no proveo, nunca me sentí culpable. Sí me sentía frustrado, porque quería estar más en la iglesia. Pero digo, si no proveo para los míos, soy peor que un incrédulo. Entonces seguía trabajando. Y la verdad, y pecando en mi corazón, he pecado mucho, siempre lo digo, porque me he quejado mucho. Oye, Señor, ¿qué es eso de que la mies es mucha, los obreros son pocos? Y acá estoy yo, Señor, ¿y por qué no me das? ¿Por qué no me provees? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto? Si hay gente que se está yendo al infierno y yo acá pintando una casa, ¿qué me importa la pintura? Pero bueno, Dios sabe y no sé si es la experiencia de ustedes, pero es una lucha, tremenda lucha. Pero también estás acorralado, no te queda otra cosa, porque tenés que proveer para los tuyos. Y cuando querés, bueno, yo ahora, después de 30 años de ministerio, yo hoy veo la mano de Dios preciosa, soberana, permitiéndome tanto esfuerzo y sacrificio, en primer lugar para educar a mis hijos, formar el carácter de ellos, formar el mío, ni hablar, para que mis hijos vean lo que es un hombre piadoso, gracias a Dios, lo digo, no con orgullo, con la gracia de Dios, pero un hombre es alguien que provee, ¿verdad? No es un vago. Aunque estudiar la Biblia, por supuesto, es mucho trabajo, pero bueno, me permitió educar a mis hijos, darme un ejemplo, pero también darme ejemplo a los hombres de la iglesia. Y hoy en día, el ministerio que me ha dado, puedo animar a pastores que están en lo mismo, luchando, ¿verdad? Y por supuesto, mi esposa en eso tiene un rol tremendo. Muchas veces en mi vida yo le he dicho, Mónica, por favor, cuando no aguantes más, decir, y yo dejo, porque no voy a... Si yo me quedo sin matrimonio, me quedo sin pastorado, porque ya no califico. Entonces, no es que... al final todo encaja, digamos, estás obligado a seguir haciendo lo que tenés que hacer porque no puedo elegir. Yo no podía... un pastor no se puede dar el lujo que su esposa le diga, mira, quédate vos con tu pastorado acá, a mí, a esto no. Le dijo a la esposa de Wesley, le dijo, mira, elegí, le dijo, a John Wesley. Le dijo, elegí el ministerio o yo. Y Wesley le dijo, perdonad, le dice, pero yo ya elegí. Y se divorció, la mujer lo dejó. Y siguió haciendo el ministerio. Pero eso no es permitido. Si tu esposa te deja, vos tenés que salir del ministerio. Porque no calificás según lo que continúa la lista. De manera que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y si Dios te llamó, creemos nosotros, Dios te va a sostener. Y te va a proveer, porque Dios no te va a desamparar. Aunque probablemente vivas un poco ajustado. O demasiado ajustado, no sé. ¿Está bien? ¿Contestado? Eso es lo que entiendo yo. Veo así, ¿no? Y en nuestros países, acá en Sudamérica, quizás en la mayoría de partes del mundo, la mayoría de los pastores somos bivocacionales. Yo hoy en día no lo soy, aunque sigo trabajando, soy profesor de física y química. Sigo porque me faltan 2 años para jubilarme, digo, bueno, es una tontera. La verdad que hoy no lo necesito, pero lo sigo haciendo. Y al final sigue siendo un ejemplo también. Y al final también... algo extra todavía, me he dado cuenta en la ciudad donde vivo, que no es muy grande, que he logrado hacer más impacto evangelístico con mi trabajo secular que con todas las campañas que hemos hecho durante 30 años. O sea, he penetrado más en mi comunidad trabajando secularmente que yendo casa por casa, que comprando folletos, pasando una película, lo que sea. La gente me conoce más por haberme visto en acción, codo a codo, digamos, trabajando. Así que al final Dios, de nuevo, yo en mi corazón diciendo, ¿por qué tengo que hacer esto? No es justo, no puede ser, qué sacrificio. Pero al final fue todo para bien. Bueno, lo podemos completar en las preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Está bien? Pensemos por un momento, antes de pensar en identificar
si somos o no llamados, decimos que es un deseo intenso. Pensemos por un momento en el contenido de ese deseo. ¿Qué es en sí? ¿Qué es lo que deseamos cuando deseamos ser pastores? Y acá dice el que anhela obispado. Obispado es lo que se desea. Y después agrega buena obra desea. Es muy interesante. El concepto de obispado, ustedes saben la palabra obispo, episcopos, es la palabra supervisor. Es el que cuida, ¿no? El que supervisa. Lo que se anhela no es el cargo, sino el rol, la función. El obispado es el trabajo. Y agrega buena obra desea. Lo que se anhela es la obra, no la posición. Porque hay gente que anhela la posición. Ustedes saben. Eso no es el llamado al ministerio. Lo que anhelamos es hacer el trabajo del ministerio. ¿Sí? La responsabilidad. Queremos tener esa responsabilidad. Queremos colaborar, ser obreros en la causa de Dios. Eso es lo que queremos. Ser episcopos, que es ser el cuidador, el guía, el vigilante de la iglesia del Señor. Es la obra, el trabajo, no la posición, no el honor, no el glamour, digamos así, de ser el reconocido, de que todo el mundo, oh pastor, hola pastor, gracias pastor, no sé qué pastor. No. Esos salen corriendo, pero cuando aparecen un par de problemas, se van a buscar otro lugar, donde sea todo más fácil. Pero es mucho más que eso. Pensemos por un momento en nuestro llamado al ministerio y lo que la Biblia muestra. En primer lugar, es un deseo por las cosas de Dios. Los que hemos sido llamados al ministerio, por la gracia de Dios, Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo por su gloria, por su voluntad, por sus cosas. Dios nos llama a sí mismo. Como decíamos hoy, todo comienza con la salvación, pero comienza también con ese deseo de complacer a Dios, de vivir para Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5:9, por lo cual estando presentes o ausentes, queremos serle agradables. Eso es lo que nos mueve, queremos agradar a Dios. Entendemos que a los ojos de Dios esto es algo precioso, sagrado. Es muy importante. Spurgeon se toma su tiempo para meterse en esto y creo que es muy sabio hacerlo. Es muy importante, hermanos queridos, antes que nada, estar seguro que sos un convertido, obviamente. Que todo lo que te importa realmente, centralmente, es Dios. Que no estás metido acá en el pastorado para lograr algo por tu cuenta o para vos, sino para Dios. Que realmente la persona de Dios ha llegado a impactarte de tal manera que querés vivir para Él y servirle. Y eso viene por la salvación, por el Evangelio. Porque no es natural en nosotros morir a nosotros mismos. El que quiera ganar su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Cuando nosotros sentimos un llamado al ministerio, estamos dispuestos a perder la vida por Él, por el Señor, porque el Señor nos ha cautivado. Eso es muy importante. Y eso cobra mucha importancia cuando por alguna razón de la vida vos tenés que dejar el ministerio. Quizás por problemas de salud, quizás porque caíste en algún pecado que te descalifica, por distintos motivos, quizás por motivos económicos. Y si realmente la motivación más grande tuya era Dios y no otra cosa, vos podés seguir viviendo para Dios, aunque momentáneamente no puedas seguir en el ministerio. Quizás tu esposa falla, quizás alguno de tus hijos no honra tu paternidad de manera que no es un buen testimonio y los hermanos de la iglesia dicen, pastor, por favor, dedíquese a su familia. Pero si realmente todo comenzó con un deseo de agradar a Dios, bueno, no se te acabó la vida el día que te decís, bueno, perdón hermano, no puedo seguir siendo pastor, tengo que atender a mi familia. Nació mi hijo y los doctores dicen que necesita una atención especial y yo no puedo dársela y bueno, nos vamos a mudar, vamos a hacer tal cosa, etc. Bueno, Dios sabe, Dios es soberano. Tu motivación siempre fue, por sobre todas las cosas, honrar a Dios, engrandecer al Señor y bueno, ajá.
El Señor es soberano, Él es sabio. ¿Verdad? Es muy importante. Nuestra identidad depende de nuestra unión con Cristo, no de lo que hacemos. No de lo que hacemos. Yo conozco personas que tristemente estuvieron en el ministerio y pasaron cosas que no les permitieron seguir en el ministerio y hoy ni siquiera se congregan en una iglesia, están amargados con Dios. Y vos le vas a ver y dices, no, pero yo quise hacer esto por Dios y Dios no me dejó. Y digo, pero no es así. Dios es soberano. Nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios y si me quiere usar, usar el Señor. Y si no, bueno, está bien, le des el Señor, no yo. ¿Cómo te vas a enojar con Dios? ¿Dónde estaba puesta tu fe? ¿Cómo fue? Realmente, ¿qué había en mi corazón al punto que yo me enoje porque yo quería ir a tal lado y Dios no me lo impidió? No se me abrió la puerta. Bueno, Él es Dios. Él es sagrado. ¿Verdad? Hombres que están amargados contra sus esposas o aún contra sus hijos porque no pudieron seguir el ministerio. No puede ser. Un hombre llamado Os Guinness, creo que está en español el libro de él, se llama El Llamado. Dice, en primer lugar y el de mayor importancia, somos llamados a alguien, con mayúscula, a Dios, no a algo. Somos llamados a Dios, no a algo, como la maternidad, la política o la docencia, o a un lugar, no sé, Piedras, Montevideo, no sé, Marruecos. Dios nos llama a seguirle a Él, principalmente. Y eso también es consolador, porque aun si vos tuvieras un problema de salud o un problema que te impide seguir el ministerio, podés seguir viviendo para Dios y quemar tu vida por la causa del Señor. Claro que sí, se puede. En segundo lugar, este llamado tiene que ver con la verdad. Es un deseo por Dios, es un deseo por la verdad de Dios. Dios, cuando llama a alguien, le pone un celo por la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos llamados a contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. De manera que, de nuevo, que el llamado incluye también esa seriedad, esas sobriedades. Darnos cuenta que Dios está poniendo sobre nosotros un tesoro para administrar, para cuidar esto. Somos llamados a ser administradores de los misterios de Dios. De manera que a mí mi corazón se conmueve, le importa la verdad, el contenido de lo que yo estoy diciendo. No me llamó Dios a ser un activista, como si Él necesitara mi ayuda. Me llamó a cuidar algo que es de Él, es un tesoro, propiedad de Él, que me lo da para que lo cuide. De manera que debe haber en nosotros también un celo por la verdad, por comprender la verdad, conocer la verdad, estudiar la verdad y comunicar la verdad. Protegemos el Evangelio, los pastores. Y por supuesto también tiene que ver con la iglesia. Hemos sido llamados, el ministerio no es algo abstracto. Dios nos ha llamado a Él, a defender la verdad en la iglesia. La iglesia del Señor. Somos llamados a la iglesia. Hay personas que dicen ser llamadas por Dios, pero no quieren estar involucradas en una iglesia. Todo va por fuera de la iglesia. ¿Y eso qué es? ¿Cómo es eso? No lo vemos eso en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Una persona que dice que Dios le ha llamado y que ama a Dios y ama la verdad, ama a la iglesia del Señor y sirve en la iglesia con todo, de nuevo, en pocas palabras dijiste demasiado, con todo lo que eso implica, porque las personas, la iglesia son personas, ¿verdad?, que están en el proceso de la santificación. Hermoso la manera que lo dijo él, como si nunca me hubieran lastimado, los tengo que seguir amando, y amar la iglesia y seguir, ¿verdad?, sirviéndoles. A ver, eso me llamó Dios, a edificar su iglesia, la cual Él compró por su propia sangre. Muy importante esto. Leyendo de John Bunyan, no sé, ustedes saben, el que escribió El Progreso del Peregrino, John Bunyan. A él era un puritano en Inglaterra, se le acercaron y le dijeron que para poder seguir siendo pastor de su iglesia no debía predicar más el Evangelio. Y él dijo, no, si yo no puedo predicar el Evangelio, yo no tengo nada que hacer acá. Y dice, bueno, pero entonces va preso. Y dice, bueno, llévenme preso, pero yo no puedo dejar de predicar el Evangelio. Si no, yo no tiene razón de ser mi pastorado. Y se fue preso, tuvo 2 años preso. Y después lo soltaron y siguió predicando el Evangelio.
es de nuevo un llamado, no es un fin en sí mismo estar haciendo algo, sino de nuevo la verdad de Dios. Y si yo no puedo predicar más el Evangelio, no tengo nada que hacer. 1 Pedro 5:2 dice Pedro que debemos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, la iglesia. En Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Si eres llamado al ministerio pastoral, estás llamado a servir en la iglesia del Señor. No hay vuelta de eso. Dice Richard Baxter en el famoso libro El Pastor Reformado, un pastor llamado al ministerio debe deleitarse en la belleza de la iglesia, anhelar su felicidad, buscar su bienestar y regocijarse en su prosperidad de la iglesia. Debe estar dispuesto a invertir y dar su vida por el bien de la iglesia del Señor, que es equivalente al reino del Señor. Es lo que Dios ama, Dios dio su vida por eso. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:15, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Y me gusta como dice de Tito, 2 Corintios 8:16, está hablando ahí el tema de la ofrenda, que va a ir Tito. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Dios pone en nuestro corazón ese deseo, ese amor por la iglesia, cuando nos llama a servir. Cuando habla de Timoteo, otro hombre llamado por Dios, ¿se acuerdan? Dice, espero pronto enviarles a Timoteo para que sepa de cómo están ustedes, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscar lo de Cristo Jesús, si mirás bien ahí, es interesarse genuinamente por los hermanos y las hermanas en la iglesia. Con todo lo que eso implica, con todo lo dificultoso que es. A veces, de nuevo, cuando éramos jóvenes, como nos decía aquí, pensábamos que era todo mucho más fácil. Se imaginaba uno, bueno, voy a ir a fundar una iglesia allá, después me voy a mudar, voy a fundar una iglesia por acá, después otra por allá. Y después nos damos cuenta de fundar una iglesia, se te va la vida para fundar una iglesia. Y al final de tu vida tenés 20 personas. De pronto tuviste 50, 60, 70, y pasa el tiempo y los que algún día estuvieron a tu lado te van dejando. Pablo, 2 Timoteo, capítulo 1, dice, todos los que están en Asia me han abandonado. Y vos decís, ¿cómo? Pablo, que termina sus cartas con listas y listas de personas, está siempre rodeado de gente. Y le dice a Timoteo, la última carta, todos los que están en Asia me han abandonado. Solo la casa de Onésimo sigue fiel al Señor. Y conozco yo personas. Bueno, mi consuegro, Timoteo Willoughby. A propósito, mi hija se casó con Jonathan Willoughby, que se crió acá en Minas. Lo conoció en Estados Unidos, nada que ver, pero bueno, cosas del Señor. Timoteo Willoughby hace 30 años que estaba de misionero acá en Uruguay. Y parece que tiene que volver a empezar todo el tiempo. Así parece a veces. Dios solo sabe, pero ha estado 25 años en Minas, en la ciudad de Minas. Conocen. Y ahí está como, uno dice, bueno, habrá todo sólido ahí, todo que está. No. Él se mudó para comenzar otra iglesia en el Tala y está yendo a Minas todos los domingos porque la persona que estaba ahí a cargo hay que atenderle. Y ahora está en Minas y en el Tala. Pero no es una excepción eso. Es a veces lo que es. Así es lo que es. Dios nos ha llamado a quemar nuestra vida para servir a Él en una iglesia, en la iglesia. Sea como sea que nos vaya. Es interesante cuando uno está en un seminario, en un instituto bíblico, y empieza a preguntar a sus compañeros, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? Y cuando de repente uno se da cuenta que la mayoría que van a estudiar no están la mayoría pensando en ir a quemar sus vidas en una iglesia. A veces no. Tienen sueños a veces un poco fantasiosos, utópicos, y no algo ahí, como decía, muy lindo lo de la trinchera. Ahí están en la trinchera. Y sea lo que sea, pase lo que pase. El llamado al ministerio, con todo esto que estamos diciendo, este deseo intenso, tiene que ver con Dios, con la verdad, con el Evangelio, con la iglesia.
tiene que ver con el servicio. Es un deseo de servir. El que anhela obispado, buena obra desea. Es un anhelo a servir. Escuche lo que dice Donald Carson, profesor por muchos años, escritor de libros, de comentarios y profesor en una universidad, en un seminario evangélico. Dice, como profesor de seminario, durante más de 15 años, me preocupa el aumento de seminaristas que ante la pregunta de dónde y cómo piensan que pueden servir mejor, responden algo como esto: bueno, creo que me gustaría enseñar en algún lado. Creo que me gustaría enseñar en algún lado, dice el alumno X. Siempre que doy clases, la gente me dice que hago un muy buen trabajo, dice este alumno. Me siento bien cada vez que enseño la Biblia. Creo que me llenaría de satisfacción enseñar las Escrituras. Todo muy lindo, pero dice Carson, esto es lamentable. Conozco a paganos que encuentran satisfacción en enseñar física nuclear. En cualquier visión cristiana, la satisfacción personal no puede ser el motivo principal. La motivación es el servicio a personas reales. La pregunta es, ¿cómo puedo ser más útil a la causa de Dios? No cómo me siento mejor yo. ¿Qué es lo que me gusta hacer? No es eso. Lo que el Señor me quiere. Por supuesto, incluye la enseñanza, claro que sí. Pero con todo el paquete viene con muchas más cosas. Incluye una pasión por los perdidos, el llamado al ministerio. Una persona llamada al ministerio, su corazón se duele por los que se pierden. Como decía John Knox, dame Escocia o me muero. Oraba John Knox, dame Escocia o me muero. Dice Mark Dever, pastor allí en Washington, y un hombre también caracterizado por el evangelismo. Dice, por lo general, cuando alguien empieza en el ministerio trabajando solamente con cristianos y haciendo cosas solo en la iglesia, sé que probablemente no ha sido llamado. Cuando no tiene un interés por los que se pierden, por compartir el evangelio. En un librito muy lindo llamado El Enrejado y la Vid, El Enrejado y la Vid, que habla sobre el discipulado, los autores dicen el ministerio no es solo de arreglar crisis o problemas o de añadir miembros o reformar estructuras. Se trata fundamentalmente de preparar las almas para la muerte. Eso es el ministerio. Los que somos llamados al ministerio tenemos un peso de que las personas, si mueren sin Cristo, están perdidas. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y estamos allí para ser instrumentos de Dios para que personas pasen de muerte a vida. Eso es lo que explica Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, cuando habla del antiguo pacto, el nuevo pacto. Y entonces, fíjense, después que termina de explicar ese ministerio maravilloso que Dios nos ha dado, que es el nuevo pacto, que es el que da vida, y explica que el antiguo pacto no podía hacer eso, 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Ustedes saben, habla del antiguo pacto, el nuevo pacto, ¿se acuerdan? Contrasta, uno era para muerte, otro para vida, etcétera, etcétera. Pero después que explica todo eso, empieza el capítulo 4 y dice, por lo cual, conclusión de todo esto, de que somos ministros de un nuevo pacto que da vida, que transforma a las personas. Teniendo nosotros este ministerio, el del nuevo pacto, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. 2 Timoteo 4:1. Pablo dice, porque está explicando y después va a explicar todo lo que él sufre por el ministerio, que el hecho de que nosotros, que somos ministros de este nuevo pacto, que da vida, salvación a las personas, que personas pueden ir al cielo por nuestro ministerio, ese conocimiento nos debe ayudar a no desmayar. La palabra ahí no desmayar quiere decir, no nos deprimimos en la idea. Yo no me deprimo, dice Pablo, aunque tengo miles de problemas,
porque tiene miles de problemas, pero no desmayo porque se me ha dado algo tan único, tan maravilloso. Ese es nuestro llamado. Spurgeon habla también de este tema, de alguna manera esa avidez, ese deseo de que las personas se salven, se conviertan. Dice él, si algún estudiante en esta sala, son charlas que él daba a sus estudiantes, de pastores, si algún estudiante en esta sala siente que estaría satisfecho con ser director de periódico, vendedor de comestibles, granjero, médico, abogado, senador o rey, por el amor de Dios, que siga su camino. No es hombre en quien more el Espíritu de Dios en plenitud, ya que un hombre tan lleno de Dios le aburriría soberanamente cualquier empresa que no fuera aquella por la que brama lo más íntimo de su alma. Por otro lado, si puedes decir que ni por todo el oro del mundo serías capaz o te atrevieras a abrazar ningún otro llamamiento que te apartara de predicar el Evangelio de Jesucristo, entonces, según eso, si se cumplen los demás requisitos, que es lo que sigue en Timoteo, demuestras tener las señales de este apostolado. Hemos de sentir que ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. La palabra de Dios debería ser como un fuego que ardiera en nuestros huesos. De otro modo, si acometemos el ministerio, seremos infelices en el mismo e incapaces de soportar los sacrificios que conlleva, así como la poca utilidad para aquellos a quienes ministremos. Vamos a tomar un break ahora, solo digo lo siguiente, y después continuamos con cómo saber si somos o no llamados y de otros. Hay momentos en mi ministerio, me imagino que el de todos ustedes, donde uno como que pierde la visión. Esto es una maratón, demasiado larga la carrera, muchas dificultades, nosotros somos también, por supuesto, luchamos con nuestras propias miserias, y hay momentos donde uno hace todo en modo automático, digamos. No tenés ganas de, decimos, ¿no? Otro sermón, no, que estudiar, mañana me toca predicar, no, otra vez, o no. Sí, no. Bueno, para mí esto es un tema súper pertinente. Yo he notado en mi propia alma que cuando me empiezo a perder esa visión, no hay nada más hermoso que irme a algún lado y tratar de compartir el Evangelio con un incrédulo. Tratar de predicar el Evangelio, tratar de hablar con alguien que se está perdiendo y aún sin tener éxito, ver la dureza de su corazón, dejarlo hablar y la cantidad de mentiras, la ceguera de su alma, de su corazón. Comenzar a ver la situación de las personas reales, a mí me vuelve a prender fuego. Y me ayuda a recordar de nuevo para qué estoy acá. Lo mismo me pasa cuando me toca oficiar en funerales. No hay nada que me haga sentir realmente más útil en este mundo que ver la cara de todas esas personas. La misma persona que a lo mejor años atrás no me quiso ni escuchar, endurecido, burlón, que está ahí casi agarrando cada palabra que estoy diciendo porque no sabe de dónde manotear para agarrar esperanza. Qué hermoso que Dios nos haya llamado a predicar el Evangelio. Qué hermoso, tremendo. Qué privilegio que Dios nos ha dado, ¿no? A eso nos llama Dios. Ese es el deseo intenso. Queremos hacer una obra para Dios, la obra del obispado. ¿Sí? Nos importa la verdad. Nuestro corazón realmente late por los perdidos. Queremos servir al reino de Dios. Estamos agradecidos al Señor. El Señor nos ha cautivado y queremos servir. ¿Sí? Bueno, tomamos un break y hablamos.